revistas de divulgación y periódicos. Ha recibido importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación en 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pajés Yergo 2010 por su labor en los ámbitos de justicia y Estado de Derecho, y el Nacional Malinali 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural en virtud de su ejemplar trayectoria profesional como académico, abogado y ministro de la Suprema Corte de Justicia. En el año 2010 fue reconocido por la Academia Nacional de Medicina por su contribución al vínculo entre la medicina y el derecho, y es jurista distinguido residente del Centro de Derecho de la Universidad de Houston desde septiembre de 2011. Es miembro de importantes instituciones académicas y científicas, así como profesionales, como son el Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias del Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de la Fundación Mexicana para la Salud. Asimismo, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente, como todos ustedes lo saben, se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como columnista en el periódico El Universal hasta el mes de abril, que acaba de concluir, del año 2012. Doctor Cosío, siempre nos será muy agradable y provechoso tenerlo a usted en este instituto. Esperamos que lo podamos tener con más frecuencia y que esto se traduzca, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, en una elevación constante del nivel jurídico, cultural de los miembros de la Judicatura Federal. Sea usted muy bienvenido y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Leonel Castillo, por sus muy generosas palabras y presentación. Pues sí, efectivamente tenemos ya muchos años de tener una amistad personal y profesional, una relación profesional que nos ha permitido en distintos momentos hacer cosas, creo yo, muy interesantes. Él recordaba hace un momento este impulso que ha tomado el instituto para tratar de simplificar la redacción de las sentencias, y este es uno de los temas, creo que, importantes, no solo por una cuestión gramatical o de estilo, sino por un elemento de simplificación para tratar de mostrar de una manera mucho más clara el pensamiento que debe o que está en las sentencias. De veras, muchas gracias por esta oportunidad y por habernos permitido, como siempre, celebrar este encuentro aquí en el Instituto. También quiero agradecer, por supuesto, al doctor Francisco Bolívar, quien con enorme entusiasmo ya desde hace mucho tiempo ha estado promoviendo la integración entre la ciencia, la tecnología, la cultura y el derecho. Yo creo que es una de las personas que más se ha preocupado por darle al derecho, y ahora voy a tratar de explicar cómo, un estatus científico, darle una posibilidad de comprensión y de realización de actividades, de forma tal que agradecerle a él su actividad y su participación, y también lo mucho que ha hecho para involucrar al Colegio Nacional, a la Academia Mexicana de Ciencias en estas actividades. Por supuesto, también al ministro Juan Silva Mesa, su apoyo para la realización entusiasta de estas tareas y de estos eventos. Quiero agradecer también a dos personas, a la maestra Renata Villalba y a Rodrigo Montes de Oca, todo el apoyo que nos han dado para la celebración de este encuentro. Lo que yo quiero tratar de hacer hoy es llamar la atención de ustedes
en torno a por qué es interesante este seminario y dónde están las relaciones o dónde puede haber relaciones entre derecho y ciencia para nosotros los juzgadores. Cuando yo empiezo a dar la clase en el ITAM, o lo hacía antes como director del departamento, les preguntaba yo a los alumnos, ¿por qué la sociedad paga a los abogados? Nosotros sabemos que a los médicos les pagamos por preservar la salud, por restablecer la salud, a los ingenieros les pagamos o los tenemos establecidos y construidos en la sociedad por crear estructuras sólidas que nos permitan circular, vivir, tener presas, etcétera, y así podríamos ir relacionando distintas profesiones y distintas funciones sociales. La pregunta es, no sé si ustedes algún día se la han hecho, y socialmente, ¿por qué somos relevantes los abogados? Ya sabemos que tenemos una pésima fama en general, que se hacen chistes de todo tipo respecto a nosotros, que si enredamos más las cosas y toda esa parte que es, la verdad, a veces muy simpática y a veces no, carente de alguna razón. Pero el asunto central es otro, ¿por qué socialmente somos importantes los abogados? La impresión que yo tengo es porque nosotros somos, los abogados, en sus distintas posibilidades, los grandes formalizadores de la realidad social. Nosotros hacemos cosas, déjenme ponerlo en estos términos, no peyorativos, sino simplemente muy extensos para poder abarcar muchas cosas. Nosotros lo que hacemos es formalizar todas las posibilidades de relaciones sociales. Nosotros sabemos que somos hijos de nuestros padres o padres de nuestros hijos porque existen actas que así lo demuestran. Somos propietarios de nuestra casa, nuestro automóvil, nuestros bienes, porque hay otros elementos jurídicos que así lo determinan. Sabemos que podemos ejercer una profesión porque hay un título jurídico, un título profesional que así lo respalda, y otra gran cantidad de cosas. Es verdad que hay actos coactivos, es verdad que hay regulaciones, todo esto es cierto, pero yo creo que una, si no es la más importante de las funciones que como gremio general cumplimos es, insisto, la formalización de las relaciones sociales. Por supuesto que todo ejercicio de formalización es un ejercicio excluyente. Si yo soy el propietario de una casa, pues quiere decir que ustedes no lo son. Si ustedes son propietarios de una casa, quiere decir que yo no lo soy, y así sucesivamente, que podríamos estar toda la mañana señalando ejemplos, pero no lo voy a hacer. ¿Cuál es entonces aquí el tema interesante? Que la sociedad, creo, que nos tiene construidos, que estamos entrenados, insisto, para formalizar la mayor cantidad de elementos sociales posibles, en condiciones de escasez, como muy bien dicen los economistas, que a final del día nos va a generar situaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque distintas personas quisieran, desearían que su situación formal estuviera reconocida, por supuesto, con exclusión de otras personas. Si este principio es así de general correcto, entonces lo que hacemos en los litigios es tratar de determinar cuál de las formalizaciones posibles, cuál de las formalizaciones en conflicto es la jurídicamente aceptable, uno, o dos, cuál es de plano la única formalización posible en este caso. Si yo estoy en un contrato de arrendamiento y la persona que es propietaria de la casa considera que yo no he cumplido con determinado tipo de obligaciones, pues lo que va a tratar de hacer es promover un juicio de determinado tipo para efectos de que yo deje de ser el arrendador de esa casa. Si este es así el caso, el arrendatario, perdón, si este es así el caso, entonces vamos a ir a un litigio. Lo que vamos a encontrar al final del juicio es una solución simple, o me quedo en la casa o me salgo de la casa. Si estamos discutiendo un tema de patria potestad, de custodia, pues la respuesta es igual. Si es un problema de si cierta persona cometió o no cometió un delito, pues es igual, hay que formalizar, hay que establecer cuerpo del delito, hay que establecer la responsabilidad, hay que restablecer estos elementos y al final de una sentencia, pues si esta persona es responsable del delito, de homicidio, en agravio, de fulano y tal, y conforme al Código Penal le corresponden tantos años de prisión. Pues muy bien. Todo esto es lo que se va construyendo en estas formalizaciones. Creo que lo que hacemos entonces nosotros los jueces es resolver en condiciones de conflicto
todos estos problemas que se van generando en la sociedad para buscar una formalización final de determinadas situaciones, de determinados hechos, como muy bien decía el magistrado Leonel Castillo. Consecuentemente, nosotros no podemos prescindir de los hechos cuando estamos realizando una actividad jurídica. Sería esto verdaderamente una metafísica así impresionante, porque estaríamos volando simplemente en el mundo de las ideas. Si las normas jurídicas, decía Kelsen, y yo creo que con razón, que son significadoras de hechos, nosotros tenemos que acercarnos a los hechos. Y nosotros tenemos que tener muy claro los hechos para después, y ya una vez identificados y construidos, significarlos normativamente. Una persona, ya los ejemplos de clase de siempre, cae muerta en una disputa aparente con otra persona. ¿Es un homicidio calificado? ¿Es una riña? ¿Es una legítima defensa? ¿Qué es? No lo sabemos. Nosotros simplemente vimos que cayó esa persona muerta en un altercado con otra persona. Después de una reconstrucción de esa situación, podemos saber que era una riña o que era una legítima defensa y normativamente significar esos hechos, decir, efectivamente es legítima defensa y toca esto, o corresponde el otro, o cárcel o no cárcel, o libertad, o lo que cada quien quiera imaginar en esta situación. Pero si no tenemos esa aproximación a los hechos, el problema es muy, muy grave. Ahora bien, yo creo, y en esto coincido con lo que decía tanto el doctor Bolívar como el magistrado Leonel Castillo, que estamos en una época de enorme transformación. ¿Por qué? Porque me parece que muchos de los elementos científicos que se han estado descubriendo, construyendo, creando en los últimos años, están teniendo una aplicación cotidiana en nuestra vida, cuestión que hace algunos años no acontecía así. Yo creo también que lo que decía el magistrado Castillo es muy correcto. Nosotros como juzgadores podríamos tener un modelo relativamente mecánico porque los hechos que estábamos llamados a identificar o a construir, si ustedes quieren, eran hechos relativamente simples. Eran sociedades financieras muy escasas, sociedades agrarias, sociedades comerciales, sociedades relativamente simples. Ver si hay un homicidio o no hay un homicidio no es una cuestión en principio de una enorme complejidad. Si se cayó muerto, no se cayó muerto, se cayó por un infarto, se cayó como resultado de las lesiones, en fin, esta es una cuestión. Sin embargo, dado el enorme cambio científico que se ha producido en el siglo XX, me parece que una gran cantidad de elementos científicos se han incorporado a nuestra vida. El ejemplo clásico, y ahí es gran experto el doctor Bolívar, es el tema del ADN. Alguna vez conversando con él, cuando se descubrió la doble hélice, o se imaginó la doble hélice, o se modeló la doble hélice, pues en ese momento era un conocimiento lo suficiente, tan abstracto, que no tenía una implicación en la vida en ese momento. Años después esto se convierte en un conocimiento aplicable y se convierte en una tecnología. Cuando se convierte en tecnología, empieza a afectar la vida de todos nosotros. Entonces nosotros ya no estamos viendo hechos simples, que se robaron una vaca, que si una persona no pagó la renta, que si una persona recibió unas lesiones en una riña, estamos viendo hechos enormemente complejos. También de repente empiezan a aparecer una complejidad extraordinaria en materia de telecomunicaciones y tenemos que hablar de bandas, de frecuencias, de espectros, de ondas, para lo cual nosotros no estamos claramente preparados. ¿Qué es lo que empieza entonces a acontecer? Que todos estos elementos de ciencia empiezan a transformar la realidad, empiezan a significar los hechos de una manera distinta y nosotros tenemos que tener las herramientas para construir esos hechos que están presentes en los litigios de una manera distinta. Esta es mi impresión del caso. ¿Por qué? Porque si solamente nos quedáramos en las soluciones formales, podríamos resolver los asuntos, pero lo resolveríamos de una forma muy pobre. ¿Es válido el testamento otorgado en tales o cuales condiciones? Pues eso no necesitamos ir a la ciencia, pues eso lo sabemos nosotros porque para eso tuvimos una clase de sucesiones. ¿Es válido el convenio celebrado en esta forma frente a notario o no frente a notario? ¿Había una solemnidad o no había solemnidad? Eso tampoco necesitamos una construcción mayor. Sin embargo, cuando empieza en ese mismo litigio a aparecer problemas
de otro calado, necesitamos acudir evidentemente a un conocimiento que en principio, en un momento regreso sobre esto, carecemos. ¿Este señor efectivamente es el padre de este chico? ¿O esta señora es una señora que tiene una determinada enfermedad o un determinado trastorno? ¿Esta forma de utilizar el espectro radioeléctrico es eficiente o habría otras formas más eficientes? ¿Esta forma de explotar los mantos acuíferos es una forma razonable en términos de contaminación y en términos de recreación de los mantos freáticos, o estamos simplemente allí destruyendo todas estas posibilidades? Si estos problemas aparecen en la vida social, y otra vez estos temas necesitan ser formalizados, y los grandes formalizadores al final del día somos nosotros en los litigios concretos, nosotros tenemos que entender los hechos que se están dando de una manera completamente diversa a cómo los habíamos estado entendiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nosotros, la mayoría de nosotros, estudiamos área 4. Cuando fuimos a área 4, nuestra última clase de biología, nuestra última clase de física, nuestra última clase de química fue en segundo de prepa. En tercer año de prepa prácticamente de ninguno de nosotros ya volvió a ver estos temas. Tampoco lo tuvimos un conocimiento de estos elementos en la carrera. ¿Quién de ustedes tuvo una materia relacionada con la ciencia? Nadie. La pudo haber tenido como optativa, la pudo haber tenido en un posgrado muy particular. Yo, como digo, a lo mejor alguno de ustedes es aficionado a ver al Discovery Channel y es una persona que entiende bastantes más cosas que los otros. Pero esto es por sus habilidades o por sus intereses, pero no como una formación profesional construida. Consecuentemente, estamos muy alejados de este mundo. Y una cuestión mucho más grave aún es que no tenemos en las carreras de Derecho, en la carrera de Derecho, en los programas, un acercamiento a los hechos, que esto también lo hemos hablado mucho con el magistrado Leonel Castillo. ¿Dónde vieron ustedes hechos en la carrera? En teoría general del derecho, poquísimo. En la parte de pruebas, en procesal, y prácticamente se acabó. Entonces, no tenemos un entrenamiento para acercarnos a los hechos. Tenemos un entrenamiento para encontrar significados de normas, interpretaciones de normas, relaciones de normas, interpretaciones de muy diverso tipo. Pero cuando nos sentamos a pensar en los años de nuestra formación, qué era un hecho, cómo se construía un hecho, qué hacíamos con un hecho. El libro más importante que tenemos es la traducción que se hizo también cuando estaba don Leonel de presidente del Tribunal Electoral con el tema de los hechos en el libro de Tarufo. Ese es lo último que tenemos, pero de ahí en más no hay nada en términos profesionales. Aquí hay un déficit no solo de conocimiento científico, sino de una forma reflexiva, inteligente de acercarnos a los hechos profesionalmente. Entonces creo que aquí hay un asunto de extraordinaria gravedad. Ahora bien, si nos vamos a acercar a los hechos, ¿cómo nos podemos acercar como juzgadores a los hechos? Yo creo que hay dos grandes elementos. Uno, por supuesto, con esta facultad que nos confiere a los juzgadores la legislación, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles y algunos otros, materia penal, materia laboral, etcétera, donde nosotros nos podemos allegar de conocimiento para el efecto de significar o de construir mejor correctamente los hechos que después vamos a significar normativamente. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que como todos sabemos tiene una función supletoria muy grande, dice: para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de pruebas establecidas en relación con las partes. Consecuentemente, hay una competencia muy importante que yo como juzgador puedo ejercer en todo momento
para, con independencia de lo que estén haciendo las partes en su forma procedimental de ofrecimiento y desahogo de pruebas, es decir, yo no estoy entendiendo claramente los hechos que tengo frente a mí. Oiga, ¿y qué le dijeron las partes con las pruebas? No sé, ni es mi asunto lo que las partes hagan. Yo no estoy entendiendo lo que, insisto, tengo que resolver. Como no estoy entendiendo lo que tengo que resolver, tengo que allegarme de pruebas. Muy bien, ¿y de dónde va usted a llegarse de las pruebas si usted, ya dijimos, no tiene los conocimientos porque no es parte de una formación de abogado, ser químico, físico, biólogo? No se puede y nadie estaría en esa posibilidad. Pues entonces consulto a personas que tengan un estatus profesional lo suficientemente sólido para que me aporten esos elementos y los incorpore en juicio. Muy bien. ¿Y qué conocimiento puede usted aportar o qué conocimiento se va a usted a llegar? Pues evidentemente conocimiento científico. Y apareció un problema muy importante y muy serio. ¿Y qué cosa en el mundo tiene estatus científico? ¿Cualquier cosa? ¿Es lo mismo astronomía que astrología? Pues evidentemente no. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? Hay personas que creen más en la astronomía que en la astrología, entonces no es un problema de convicciones. Hubo una encuesta muy inquietante en el periódico El Universal hace algunos meses, donde más personas creían en la magia que en la ciencia, o en la religión, con todo respeto a las creencias de cada quien, que en la ciencia. Entonces, si vamos a estos elementos de conocimiento social o de divulgación social, pues vamos a estar en un problema muy, muy serio. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ninguna categoría para diferenciar un conocimiento que no es científico de uno que sí es científico. Esto entonces nos presenta un problema muy, muy serio. Y adicionalmente a esto, cito nada más el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero podría otras legislaciones que dicen lo mismo, la ley reconoce como medios de prueba, 7, las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y aquí viene lo que me interesa destacar, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Entonces, yo tengo como juzgador dos problemas, tengo un problema general. Tengo que identificar con mucha corrección mis hechos, porque si no tengo los hechos claramente identificados, pues voy a salir ahí con una salida de pie de banco horrorosa. Y no voy a resolver el conflicto social, me voy a quedar en la formalización normativa tradicional, esta decimonónica que describía muy bien el magistrado Castillo, y no voy a coadyuvar en la resolución del problema material de fondo. La única forma es cuando yo califique adecuadamente los hechos. Algunos casos, normalmente los casos más importantes, requieren una cualificación científica. Entonces, las partes me aportan por vía de pruebas conocimientos científicos y yo tengo que decir, eso sí tiene conocimiento científico y eso no lo tiene.